Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Mire, yo he pensado, ¿será la conformación de la Junta Receptora de Votos? Y algunas otras cosas más. Este profesional de las ciencias jurídicas y sociales, ex candidato presidencial, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, me ha dicho hace algunos minutos, no se pierda, me dice. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Y qué ha roto todo esto? La segunda vuelta electoral. La segunda vuelta electoral es la causante de esto que nos pasa ahora, abogado. Vea, don Renato, y pueblo hondureño, la política no es una ciencia exacta. En ella no funcionan los axiomas de la geometría. Se nombró por parte del presidente del Congreso esa comisión dictaminadora. Y al mismo tiempo se nombró a otro de la oposición, el abogado Jorge Luis Cálix Espinal, en la cuestión de la ley procesal. Yo creo que fue prudente el doctor Oliva en eso. En un momento, el licenciado don Mario Edgardo Agüera Aroca perdió la paciencia y casi renuncia. Sí. Y yo creo que lo llamé, no, sígale, que tenga paciencia franciscana. Vuelva por los fueros de la ecuanimidad, de la ponderación. En política así funcionan estas cosas. Pero lo bueno fue que firmaron el dictamen con algunos votos particulares, sí, que es consustancial con la existencia del Parlamento. De repente se leyó en primer debate. Ese dictamen tiene 333 artículos, tiene 10 títulos y 42 capítulos. Empieza por las disposiciones generales y termina por las disposiciones transitorias y finales. En mi concepto es una buena ley, yo la he estudiado artículo por artículo. Entonces el propósito de darle lectura es para que la gente del Congreso conociera. Claro. El Congreso, no toda la gente, y sobre todo una ley tan técnica, tan especializada, que no debería ser una ley, sino que un código electoral en mi concepto. Y viene y empieza el segundo debate y se le pide dispensa de un debate para que sea discutido en 2 debates, por la urgencia de la aprobación de la ley. Pero ya sabíamos de antemano, y sobre todo después de escuchar la lectura del primer debate, que era una ley sumamente larga. Algunos podrán decir, pero el Congreso, en esta crisis sanitaria, en las sesiones virtuales, ha aprobado alguna ley y se le pide dispensa de 2 debates y se discute uno. Pero son leyes de 5 o 10 artículos que se miran y que generalmente vienen del Poder Ejecutivo en cuestiones financieras, y de las cuales también hay algunas críticas con respecto a la última situación energética que usted conoce. Ahora, una ley de esas no se puede aprobar así. Mire, se lee el primer artículo y se lee el último y ya queda aprobada, porque sería una irresponsabilidad del Congreso Nacional. Pero lo que le quiero decir en síntesis es que la ley venía consensuada. De repente, cuando se le pide dispensa de un debate y se va a discutir en 2, el presidente del Congreso decide escuchar la opinión de los jefes de bancada de los partidos que se hagan en el Congreso. Y empezaron a hablar, y de repente no aparece el jefe de la bancada de Libre hablando. Y a mí me extrañó, porque era una cuestión que desde el principio yo noté algo raro, porque costó establecer el quórum, porque el quórum para discutir y aprobar esta ley no es de la simple mayoría, no es de la mayoría absoluta, sino que son 2/3 partes, 86 por lo menos, de la totalidad de los miembros del Congreso. Me extrañó, me llamó la atención, pero al final se logró establecer el quórum y se inició la sesión. Y de repente, cuando terminan de hablar los jefes de bancada, se suspende la sesión. Yo pregunto, ¿qué es el problema? ¿Por qué no discutieron en el dictamen la segunda vuelta? Sino que vienen y lo aprueban, y cuando estamos ya discutiendo, pues posiblemente unas reflexiones, los seres humanos, pues podemos cambiar nuestras opiniones, y de repente aquí no son los intereses de Honduras cuando está ahí de muchos, sino que son los intereses de grupos, de sectores, de partidos, que no necesariamente constituyen
los valores fundamentales de la esencia de la democracia y los propósitos de la organización del Estado. Entonces viene la segunda vuelta. Y de repente dice la oposición, no es la segunda vuelta, es porque en el artículo 17, en la integración del Consejo Electoral... Junta receptora de votos, sí. Correcto, los suplentes no son llamados a que vayan a estar permanentemente ahí en el Consejo Nacional Electoral. Entonces el partido dijo, bueno, no, hombre, que vayan, que escuchen y no solo los llamen ad hoc puntualmente para conocer una situación específica en la cual no está presente uno de los consejeros. Y tienen que estar permanentes para tener una idea del contexto de lo que se está discutiendo. Eso se ha dicho. Pero yo creo que la esencia es la segunda vuelta. Ahora, le voy a dar una opinión personal, no me lo ha preguntado. Yo pienso que eso no es una cosa que ha estado en ninguna de las 13 constituciones del país, la segunda vuelta. El argumento que se esgrime es que ya no hay bipartidismo, sino que hay otros terceros partidos y que no tiene legitimidad un presidente que es electo si no tiene el 51% de la voluntad de los ciudadanos que participan en las elecciones. Yo pienso que eso debe ser objeto de un plebiscito y el plebiscito debe hacerse en las elecciones generales del próximo año. Y aprovechar la oportunidad de una vez y para siempre. Preguntarle a los ciudadanos sobre la reelección, si quieren reelección o no, y si la quieren, alterna o seguida. Y ese tiene que ser un referéndum, porque ya hubo un pronunciamiento previo de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, viendo las condiciones en que está el país y que la gente, mucha gente, clama por esa segunda vuelta, ¿por qué no se complace a la gente y se va por la vía más rápida, que es la reforma constitucional que permita la segunda vuelta ya en las próximas elecciones, en el caso de que alguien no llegue al techo que establezcan ahí los diputados en el Congreso o no saque un número determinado de votos y tenga que ir a una segunda vuelta? Ya está en la ley que tiene que ser el 51% de los que participaron en las elecciones generales últimas. Ya está. Y si es eso, se aprueba el resultado de la opinión del pueblo. Mire, ¿por qué no invita a otra oportunidad? Porque ya va a terminar el programa, para que puntualicemos los dos temas, reelección y segunda vuelta. ¿Cuál fue la primera que me mencionó? Reelección y Reelección segunda vuelta. y segunda vuelta. Y resolvemos ese problema para siempre. Pero yo digo, abogado, está bien, a mí encantado de hacer un segundo programa, pero con reformas constitucionales ya terminamos con esta problemática. Miren, no se puede... ¿Cuál es el criterio para decir que la reelección no es correcta? Que la Corte Suprema, dicen algunos, no tenía autoridad ni potestad para hacer eso. Ajá. Y si lo hace el Congreso es otro poder. Y el Congreso no tiene facultad para regular una situación de esa que está en el artículo 236. Se gana por un voto, se pierde por un voto. Así dice la Constitución. ¿Y usted cree que como partido, el Partido Nacional va a hacer una cosa que le va a perjudicar en las próximas elecciones? Es que el problema Ahí de la está el política problema. es el problema de la política. Segunda vuelta electoral. Yo he escuchado a infinidad de juristas que dicen, se hacen las reformas constitucionales correspondientes en esta legislatura, se ratifican en la siguiente y tenemos segunda vuelta electoral. Reelección presidencial, que se haga la consulta en las ¿Y elecciones por qué no se primarias. hace en el Congreso también igual que la segunda vuelta? Las dos cosas. Si quieren hacer eso, háganlo en el Congreso, porque son cosas de suyo trascendente, son cosas que no han estado en la historia constitucional. ¿Qué piensa, abogado Oliver Heras? Mire, el núcleo duro del tema de la segunda vuelta corresponde directamente a lo que venimos sosteniendo desde el 2009, Claro. el tema de constituyente. Mire, aquí no vamos a engañar, yo personalmente no le voy a mentir al pueblo hondureño. Todo lo que va paralelo a esta discusión y a este desorden organizado, y nótese, desorden organizado, porque alguien que tiene organizado todo este desorden, y este desorden va hacia un norte, va hacia un puerto, paralelamente la calle, el bulevar que nos están llevando es, ya pude escuchar la argumentación del profesor Ramos Soto, es que indiscutiblemente tendrá que hacerse una acción constitucional popular, es decir, tiene que escucharse al pueblo. Indiscutiblemente. Entonces, eso probablemente vamos a terminar arribando a una constituyente. Y es el núcleo central de la oposición. La oposición ha pedido esa llamada constituyente desde
el momento del golpe de Estado, desde la formación del partido político, de la formación de la oposición, y sigue ahorita. Mire, esta jugada de que al punto ya no hubo consenso para la aprobación de la nueva ley, responde a esa agenda. Lógicamente, la gran pregunta es, ¿qué tanto interés tiene toda la clase política en ese bulevar paralelo? Lógicamente, para poder haber segunda vuelta, ya estamos claros de que la Constitución de la República habla de simple mayoría. Hay que reformar primero la Constitución. Claro. Punto. Y luego abordar y arribar a la segunda vuelta. Pero en ese ínterin hay que hacer democracia participativa. Y para eso está el plebiscito y el referéndum. Entonces, si usted mira, lógicamente todo este juego, y quiero apuntar algo, en la oposición hay gente muy talentosa, muy inteligentes, que no creo que cometan errores inconscientemente. Esto lógicamente responde a una estrategia política interesante. Lo que sucede es que a nivel de población genera incertidumbre. Porque si usted me pregunta a mí, si yo tengo incertidumbre, digo, no, yo tengo certeza plena de los escenarios que van a suceder. ¿Ve? Como dice, no serán exactos, pero uno de esos escenarios tendrá que darse. No obstante, ¿qué es lo que sucede con referencia a la población hondureña? El desánimo a ir y concurrir a las urnas va a ser cada día mayor. Okay. También, abogado, y Renato, y también a Ramón. Miren, ¿para qué se crearon los procedimientos del plebiscito y referéndum? Para no convocar a una asamblea constituyente, sino que el pueblo resuelva y diga sí, autorizo o no. Entonces, por eso mismo caben las preguntas que le digo. Claro, sí, En claro. esta legislatura se ratifican en la otra. En las primarias hagan la consulta Pero sobre... con una autorización de los ciudadanos, Renato. No puede hacer el Congreso eso así. Valoraciones del abogado Ramón Barrios breves en San Pedro Sula para ir a la última pausa porque a las 9 entiendo que hay una transmisión especial. Adelante, abogado Barrios. Mire, si hay un poder del Estado que representa la soberanía, es decir, que nos representa a todos nosotros, es el Congreso Nacional de la República. Es el representante político de la soberanía, eso es importante. Y si usted le pregunta a la población hondureña, en términos generales, hay temas que queremos que queden establecidos. La reelección presidencial, la segunda vuelta. Esa nueva ley electoral sustancialmente debería recoger esas cuestiones. Mire, la segunda vuelta electoral se puede todavía aprobar en esta legislatura y aprobarla en la siguiente y que esté, digamos, lista y vigente para entrar en los próximos comicios electorales del mes de noviembre. Me parece que lo sustancial, lo que quiere el pueblo hondureño, no se está debatiendo en el Congreso Nacional y por lo tanto la sociedad hondureña nos sentimos como divididos. Digamos, no hay ese puente entre nosotros, la sociedad hondureña, y nuestros representantes en el Congreso Nacional, que parece que están debatiendo más los intereses de los partidos políticos que los temas trascendentales que nos afectan a todos los ciudadanos hondureños. Reelección presidencial, segunda vuelta que le va a dar legitimidad al ejercicio de la presidencia de la República. Gracias, abogado. La pausa comercial.